Yo solo les quiero contar algo. Este es mi segundo podcast que estoy con tacos, porque yo ya acepté aceptarme. O sea, dije, ya, yo soy chiquita, ya, ni modo, o sea, no importa. No me va a afectar, no me va a hacer nada, no me va a sumar los tacos. Pero dije, no, pues con José sí, porque José es enorme. Tengo que ponerme sí o sí tacos, la foto va a salir muy desbalanceada. Gracias, en el colegio, en el trabajo me dicen Short King a veces. Sí, ya. Me acá dejaron súper al lado. ¿Quién te dice short? No, después me cuentas. Es ¡Wow! otra historia para contar, sí, Wow. segurísimo. Bueno, bienvenidos a La Plena, donde pensamos en voz alta, donde no venimos a dar respuestas, sino más que nada a compartir búsquedas. Hoy tenemos a José para conversar sobre el valor del deporte y todo lo que tienen por enseñarnos. Está José con nosotros, él es psicólogo clínico, que en verdad yo puedo decir que también se ha incursionado en psicología deportiva. Es profesor, ha trabajado por más de 10 años con jóvenes, es vicerrector de una secundaria, que es como, yo estoy en shock porque José me gana por un año, o sea, somos casi que de la misma edad. ¡Wow! Y deportista, es Ironman y para muchos militante. Bienvenido, José. Gracias. Felices de tenerte. Gracias, feliz de estar aquí, en verdad. Súper honrado de poder conversar con ustedes y también de las personas que están aquí. Gracias por venir. Muchas personas que conozco, mis papás, mi esposa, estudiantes, compañeros de trabajo, amigos que me han dado la vida. Para mí es un placer y que no me dejen mentir sobre todas las cosas que voy a hablar. Sacan un pañuelo, si no, Sí. no, falso, ¿no? Ahí solo levantan los Ale me dedos. levantó la mano así, listo, yo. Estás ahí en apuro, José. Solo para usted no sabe eso, para que se ría. José trabaja como que en secundaria y yo en primaria. Y yo decía, cuando pensamos, ¿a quién podemos invitar al podcast? Yo dije, tengo la persona. Yo tengo la persona que es un perfilazo. Pero yo nunca he hablado con José. José, es más, con mucha humildad, así, de los momentos más humildes de mi vida. Le dije así, hola José, es Gigi, espero que sepas quién soy. No sabía quién era. No sabes. No sabía quién era. Dijo que tuvo que ver la foto y como que, ya, es esa persona. No, o sea, es que nunca interactuamos y obviamente nuestros edificios están demasiado separados, entonces no, obviamente cuando vi la foto ya dije, ya, obviamente Ya, sé la quién chiquita. eres, pero esa fue mi respuesta, pero Es la que usa tacos. debía haber sabido. No sabía quién era, pero te perdono, José, estamos Gracias, encantados de tenerte. Y yo creo que eso es algo que muchos se preguntan, José, ¿por qué Militank? Es un misterio, se los quiero revelar igual el día de hoy, pero Militank es creo que uno de mis primeros como llamados a respeto a mí mismo. Yo recuerdo que mi disciplina en mi universidad era súper cuestionada por mis amigos. Yo estudié en los Estados Unidos y tenía un grupo de amigos ecuatorianos y con ellos a veces iba al gimnasio, pero todos mis amigos del gimnasio terminaban dejando de ir y después iba yo solo. Yo trabajaba en la universidad para aportar con mi beca, trabajaba fuera de la universidad también en un gimnasio. Y siempre que salíamos con ellos, por ejemplo, en una noche, un sábado, yo al día siguiente iba a entrenar, o cuando salíamos un jueves, al día siguiente no me perdía ninguna de mis clases. Es más, solo perdí una clase en toda mi carrera universitaria de mis 2 títulos, porque un amigo español me dijo en nuestro último año, tienes que hacer Senior Skip Day, que es una tradición de perderte una clase en el último día. Y yo dije, no, estamos ya aquí afuera de la clase de finanzas, necesito entrar. No es que soy una persona tan aplicada, simplemente para mí Solo tengo disciplina. era lo que tenía que hacer y ese día nos fuimos y yo me sentía así, tan rebelde, pero mis amigos me comenzaron a llamar militar. Cuando ellos comían la pizza, yo en ese tiempo estaba súper consciente de lo que comía, entonces yo me comía mis barritas de granola, hervía mis vegetales y ellos estaban comiéndose pizza y todo, yo comiendo mis barritas, entonces me decían militar. Ya, pero a ver, ¿cuándo empezó todo esto? Porque desde algún punto tiene que haber empezado, ¿no? No es que siempre desde pequeño... Bueno, sí. en verdad, yo cuando me fui el primer año de la universidad, hay algo que le llaman Freshman 15, que es las primeras, cuando tú ves tu primer año en una universidad en los Estados Unidos, ganas 15 libras de peso, porque la comida en la cafetería es gratis, obviamente tienes helado todos los días. Entonces yo me obsesioné, no de una manera que no era sana, sino dije, yo no voy a subir ese peso. Perfecto, no lo hice el primer año, pero regresé en diciembre acá y mi papá me levantaba todos los días por un mes de vacaciones diciéndome, José, ¿quieres un bolón? Y obviamente yo venía una vez al año. Me encanta. Y no sé si conocen los bolones cabeza de niño. No estoy patrocinaado, pero nosotros patrocínanos. nosotros vivíamos a 2 cuadras cuando no era algo grande.
Y mi papá me levantaba todos los días y yo todos los días desayunaba un bolón. Gané 15 libras en un mes. No te creo. Todo lo que no pude ganar en un año lo gané en un mes. Lo ganaste en diciembre. Exacto. Y después regresé y dije, bueno, ahorita me voy a poner a trabajar para quemar todo eso que había subido. Y a partir de eso comenzó mi disciplina siempre y creo que me la impartieron mis papás en varias formas. Mi mamá tal vez más con la educación, mi papá también con el deporte. Desde chiquito siempre nos impartieron eso. Entonces, a mí siempre me ha encantado el deporte. No lo he visto siempre de la misma manera, pero siempre ha estado presente en mi vida. Mi papá desde pequeño nos puso en artes marciales, a mi hermano y a mí. Y me encanta el deporte, me encantan las artes marciales. ¿Y tienes varios primos? Porque a veces cuando uno tiene una jorga un poco más grande... Claro, tengo primos mayores que me hacían la vida imposible. Es más, tengo claustrofobia porque yo recuerdo vívidamente estar en una cama y simplemente estaba viendo dibujos animados y veo una sombra venir y era una colcha. No. Que me cae encima y luego mi primo y mi hermano gigante se ponen encima de mí y me tienen atrapado ahí. Entonces siempre viví queriendo pegarles a ellos. Entonces también, que eran más grandes, 4 o 5 años más grandes. Entonces también pues es una de eso viene la diferencia. parte de las artes marciales y todo, pero obviamente luego la pude compartir con mi hermano por muchísimos años y fue algo que nos unió un millón. Qué lindo. Y eventualmente he tenido esa interacción con el deporte de muchísimas formas y me ha encantado, me ha cambiado la vida y creo que por eso, literalmente por eso estamos aquí hablando. Qué loco, sí. A mí me sorprende un montón porque yo me metí en tu Instagram y vi que hiciste un Ironman en noviembre del 24. O sea, hace unos meses, que no es nada. Y que hiciste hace poco la ultramaratón en Quito, que son 50 kilómetros. Claro, yo terminé haciendo 54 kilómetros en Quito, me tomó 11 horas con 58 Qué minutos Pero es un en trail, la montaña, claro. correcto, en trail. Y fue brutal, mi primera carrera de trail. Es mi segundo ultra. Ultra es algo que es más de una maratón, o sea, más de 42 kilómetros. La primera vez lo corrí en San Borondón y fue horrible, o sea, fueron vueltas desde La Piazza hasta Ciudad Celeste, 2 vueltas. Fue terrible, fueron 50 kilómetros, pero esta obviamente era un reto mucho más grande, pero... Qué loco. Pero, a ver, ¿quién te invita? ¿Quién te mueve? O sea, ¿Quién corre 50 kilómetros, José? Porque es un poco fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. Porque yo me imagino que debes sentirte que ya no puedes más. Yo, o sea, perdón, pero yo supongo que al kilómetro 1 ya no quiero más. Tú debes aguantar un poco más, pero también debes llegar a ese momento de... Definitivamente yo he aprendido a querer llegar a ese momento. Y eso es lo que he aprendido mucho del deporte, que al llegar a ese momento comienzo a encontrarme a mí mismo. Y comienzo de cierta forma, a desvestir todas estas mentiras y todas estas excusas que uno tiene en la cabeza y que se pone en la vida. Y comienza a enfrentarse de verdad a uno mismo, a esos miedos, a esa ansiedad. Y la comienzas a transitar a través del deporte, a través de tu cuerpo, pero también tu mente comienza a trabajar. Entonces, cuando tú llegas a ese punto en el que sientes que no puedes más, puedes más. Ya, pero hablaríamos de ese, es el punto del dolor. O sea, cuando empieza a doler. No necesariamente un dolor, y no quisiera que la gente que tal vez no lo asocia mucho el deporte a dolor de que no puedo, me duelen las rodillas demasiado o algo por el estilo, pero es el cansancio más que nada, el agotamiento Ese no absoluto. pain, no gain. O no tanto. Yo estar sí exhausto, yo en pues. verdad, personalmente, en mi propia filosofía, sí lo valoro mucho. Como digo, a mí me gustan mucho las artes marciales, de cierta I forma. want the pain, dices. Sí, o sea, en verdad, Give me the pain. a mí sí me gusta esa parte también, pero para poder traducirlo en palabras que les puedan servir a las otras personas, es poder llegar a un límite físico en el que uno piensa que no puede dar más y encontrar ese más. Y creo que para poder pensarlo, y yo siempre digo esto, lo que aprendo en el deporte lo puedo aplicar en la vida. Cuando tú pasas por ese momento en el deporte y entiendes que puedes dar más, ganas un valor propio gigante que luego aprendes a usar en tu vida normal. Cuando todo te está pasa lo súper mismo. pesado, cuando tu trabajo tienes que hacer muchísimas cosas, cuando tus relaciones están un poquito pasando por un momento difícil, cuando el tráfico está horrible, todas estas cosas que te presionan a llevar a un límite que tú pensabas que era lo máximo que podías hacer, luego recuerdas, aguanta, yo he hecho cosas increíbles. Yo hice un Ironman. Exacto. Yo pasé por esto, yo me cuestioné miles de veces. Cuando tienes una entrevista laboral y dices, ¿será que soy capaz de hacer esto? Cuando vas a invitar a la chica que te gusta por primera vez, como que ¿será que soy capaz de esto? Cuando la vas a sacar a bailar y dices, capaz hay otro chico que baila mejor que yo. Cuando vas a hacer todo este tipo de cosas, tú te das cuenta que eres capaz de hacer muchísimo más. Y yo uso el deporte para entender que mis límites
eran muchas veces impuestos por mí mismo o por otras personas y yo los había aceptado como míos. Claro. Entonces, al descubrirlos en el deporte, me doy cuenta que en mi vida también los puedo usar. Y eso es, para mí, la herramienta más grande que he podido obtener de esto. ¿Y esto cuándo lo descubres? ¿En estas ultramaratones o ya previamente en tu ejercicio más fuerte en el gimnasio? O... Como mencioné, para mí la disciplina siempre estuvo presente y los deportes siempre estuvieron presentes, pero nunca tuvieron el enfoque que tienen ahora. Yo me he dado cuenta que para mí me ha permitido llegar a muchísimas personas porque es difícil decirle a alguien, déjame ayudarte a enfrentar tus problemas, cuéntame todo sobre tu vida. Y la mayoría de las personas no lo quiere hacer. Es más, tal vez lo quieran hacer, pero no van a estar tal vez listas para el trabajo que tienen que hacer para arreglarlo o no están listos para transitar esa situación. O pedirlo también. También. Entonces la mejor forma que yo veo es, vamos a hacer algo difícil, ya, algo emocionante y vamos a descubrir cómo eres capaz de enfrentarte a esas cosas y poder superarlas. Y de repente es eso, logras traducir, he pasado por esto difícil. Entonces, yo pasé por una situación terrible y fue cuando perdí a mi hermano. A partir de eso, obviamente fue muchísimo tiempo en el que yo estuve en un lugar muy oscuro, mentalmente, y de verdad fue un tiempo de cuestionamiento personal profundo y de la vida y de todo este tipo de cosas que uno en verdad no logra entender. Y ahí sale el Ironman. El Ironman es, para las personas que no lo saben, es una actividad de un solo día en el que nadas 3.8 kilómetros en el mar, pedaleas 180 kilómetros en bicicleta y luego corres una maratón. Nada serio. Nada grande, cualquier cosita. Yo cuando era pequeño veía ese logo de Ironman en los carros y pensaba, la gente que hace eso tienen que ser superhéroes, tienen que ser personas que son atletas olímpicos. Cuando pasa lo de mi hermano, veo un video de un tipo en Instagram que saca unos cereales que tienen letras, de esos tipos como Fruit Loops, pero tenían letras en lugar de... Y el tipo bota el cereal y enfocan abajo y dice, esta es tu señal para que hagas un Ironman. Ah, sí. Y de repente comencé a abrirme a las señales que me estaba mandando el mundo para hacer cosas que yo pensaba que eran imposibles. Entonces, sobrellevar la muerte de mi hermano para mí es, y para las personas que han experimentado una pérdida tan cercana, es como si te corten una parte de tu cuerpo. La vida sigue y tú vas a aprender a vivir, pero vas a tener que aprender a vivir... Amputado. Exacto. Entonces, yo pensé, si puedo sobrellevar esto, que para mí es una de las cosas más difíciles, no es una de las cosas, es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, ¿qué más puedo hacer? Y obviamente me tocó también para mi familia. Además, eso no es solo tuyo, porque es una cosa, en este caso, que les afecta a todos los tuyos. Claro, para mi familia, desde el primer momento entendí que tenía que ser una roca, que tenía que ser alguien que podía, en una roca de cerrarme y de no sentir, sino de brindar ese apoyo que era necesario, de brindar esa sonrisa. Y ellos también me lo brindaron a mí, mi esposa también. Y sin ellos obviamente no hubiera salido tampoco de esa situación. Es algo tan mutuo y mi forma de retribuirle a la gente, a ellos que los amo tanto y también a las personas es esa. ¿Qué te puedo ayudar a hacer? Y por eso también comienzo a crear contenido, porque me doy cuenta que de nada sirve que yo logre estas cosas si no las puedo compartir con la gente. Pero ¿no es un poco frustrante, o sea, que hayas logrado esto y luego compartirlo con una generación de cristal? Que cualquier cosa es, no puedo, no, ya está muy difícil, no, esto no para mí, o sea, que se rinden con una facilidad que es, o sea, ¿no? Porque Militanque, o sea, vamos ahí, no. Es parte de, y siempre he creído en lead by example, o sea, tú lidera con tu ejemplo. Y al yo tener este impacto en adolescentes, y por 10 años ya, que ellos me puedan ver a mí, y yo les mencionaba la otra vez, que ellos lleguen un lunes y me digan, profe, estoy cansado, a las 7:30 de la mañana o a las 8, y yo le digo, ¿a qué hora te levantaste? Y me dicen, a las 7:20. Yo le digo, ¿sabes cuánto corrí el sábado? No. 54 kilómetros. Y estoy aquí con una sonrisa para darte la mejor clase de tu vida, ¿verdad? Al yo vivir esa filosofía y emanarla, y en verdad el logo de mi comunidad son 2 manos con fuego, es ese fuego que yo tengo adentro, que en un momento fue odio, fue rabia, fue frustración, fue miedo, y he logrado convertirlo en todo lo contrario.
yo necesito compartirlo. Y esos fuegos que yo pienso que todos tienen adentro se han apagado y se apagan por muchas cosas, por todas las cosas que la vida nos tiene esperando, ¿verdad? La injusticia y todas estas situaciones terribles. Entonces lo que yo he entendido es que a veces solo hace falta que alguien te tire un poquito de gasolina a tu fuego y que alguien sepa que tú tienes fuego, pero necesitan un poquito de combustible para avivarlo. Y eso he tratado de yo ser, convertirme en un combustible que aviva el fuego de las otras personas para que ellos luego aviven el mío y nosotros podamos vivir todos en ¿sabes qué me pasa? todos un gran Que te incendio. escucho, sí, sabes que te escucho y me imagino a San Pablo. O sea, San Pablo era así. ¡Wow! ¡Positivo! O sea, con esa fuerza, ¿no? Y esas ganas de que los otros también se enciendan, ¿no? Y las cartas, hay unos de un poblado que se llamaban los Gálatas. Y es de las pocas cosas en las que está recogido eso en las escrituras, ¿no? Que les dice, insensatos Gálatas. O sea, ya no sabe qué decirles. José con sus alumnos, no te quejes, y ella dice una para que se den cuenta, para que ¿no? espabilen. Sí, porque, oye, ¿y cómo es la gente está recibiendo el mensaje? Cuéntanos un poco de... Porque tienes una comunidad. Sí, Ajá. correcto. ¿Cuál es el nombre? Cuéntanos. Mili Tribe. Y es... hago estos... Algunas personas ya han estado en eventos Levanta aquí, la mano a quien siga han Mili venido Tribe. conmigo, han pertenecido Ahí está, por ahí, claro. eso. Yo también la ahora ya lo gente- sigo. Han estado en mis social runs. Todo esto de crear contenido trajo mucho miedo, obviamente, el qué dirán. Y como vivimos en un país tan pequeño, en una ciudad tan pequeña, cuando yo lo comencé a hacer, obviamente la gente compartía los videos para burlarse y se lo mandaba entre ellos o me decían, hey, ya te crees influencer. Pero yo siempre digo, todo el mundo se burla hasta que lo haces, ¿ya? Y hasta que demuestras que no eres tampoco un fanfarrón, porque mucha gente también dice que lo hace y no lo hace. Y al decir hacerlo, quiero decir el trabajo. Entonces, sí, la gente puede burlarse, puede decir, pero aquí está mi medalla del Ironman, Claro. ¿verdad? Y aquí estoy yo con 70 personas en un evento de correr, ¿ya? Entonces, mucha gente se burló al principio, pero luego también mi mensaje comenzó a resonar en ellos. Y creo que yo siempre lo digo, y a mis estudiantes se los compartí hace poco, pero en la película de Matrix hay Morpheus le dice a Neo, solo te puedo enseñar la puerta, tú eres el que tienes que cruzarla. Y yo entendí que a veces nos faltan simplemente que alguien nos ponga la puerta al frente, o que nos vire y nos demuestre que hay un camino. No te pueden llevar a que tú transites ese camino, porque nadie te va a obligar a cambiar tu vida. Eso es tu decisión. Total. Pero a veces es solo necesario que haya una puerta al frente tuyo. Y eso es lo que he tratado de hacer. Yo tengo sufrimiento en lo más profundo de mi ser. Y que alguien aquí me diga que no tiene sufrimiento, nadie puede levantar la mano si yo les pregunto, ¿aquí acaso nadie ha sufrido? Pero con mi sufrimiento he podido lograr superarme en todas las áreas de mi vida. Como esposo, como hijo, como hermano, como profesional, como atleta, como simplemente otro ser humano en el mundo. Entonces digo, si yo puedo vivir ese ejemplo, ¿cuál es tu excusa? Pero he tratado de hacerlo a través del amor también. Claro, pero si no, porque si no sería un estoicismo en todo. Por eso te digo, tal vez se pueda aplicar en algunos ámbitos de la vida, pero en absolutamente todos los ámbitos de la vida sería agotador. O sea, llega un momento en el que pienso yo, ¿no? No sé, si no. Eso ya te ha pasado. Yo creo que muchas cosas me logran cansar, pero creo que las personas que me rodean merecen que yo trate de ser mi mejor versión siempre, porque conozco mi peor versión también. Y sé que mi hermanita, sé que mi hermana, sé que mis papás, sé que mi esposa, sé que los estudiantes, mis compañeros merecen más. Y al yo dar más, ellos dan más. Y cuando yo estoy cansado, puedo recibir de ellos también. No de una manera de egoísmo, sino de compañerismo. Estamos juntos en esta situación. Entonces, es agotador. Hay veces que yo me levanto en la mañana y ¿A qué hora te levantas, José? Creo que eso es un dato curioso que la gente tiene que saber. Depende, pero a veces 4 de la mañana, a veces 4:30, a veces 4:20, a veces cuando descanso a las 5:50, esos son como que los días cuando que más descanso, puedo. 5:50. Pero en verdad nunca he podido dormir tanto, entonces para mí es
¿Pero cuántas horas es el promedio? Ahora he cambiado mucho, yo ahora promedio 7 horas y media. O sea, yo, pobrecita mi esposa, pero siempre... Deberías ir por tu esposa que ahora duerme a las más. 9 de la noche ya le estoy diciendo, ya apaguemos las luces y apaguemos todo para poder dormirme también, porque antes también me dormía mucho más tarde. Pero es eso también, cambiar tus hábitos para poder estar más activo en el trabajo, para poder rendir mejor con todas las situaciones que se te presentan. Y quitarme las excusas a mí mismo, y al yo quitarme las excusas a mí mismo, se las quito a las otras personas también. Pero a eso voy. Es con amor y es con cariño. Y esta exigencia es solo la puerta. Yo nunca te voy a decir, mira lo que yo hago, aunque obviamente sí les digo a mis estudiantes como que tú estás cansado, dormiste, pero es poder enseñarte la puerta y la decisión es tuya, pero nunca juzgarlos. Y he entendido, eso me ha costado muchísimo y creo que naturalmente nosotros juzgamos mucho desde nuestra posición de privilegio en muchas situaciones, pero cada uno pasa por su propia tormenta. Pero bueno, ustedes que trabajan más con adolescentes, es tal vez un poco más difícil, ¿no? Cuando ves una mala actitud, cuando ves que uno de ellos se está riendo, uno normalmente piensa, se está riendo de mí. Pero ya te vas dando cuenta que no es exactamente, bueno, también un poco, pero no totalmente de ti, ¿no? Yo digo, a mí me pasa. Y lo normal es como preguntarle directamente, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, pero ese ¿qué te pasa? Es súper agresivo con un adolescente, ¿no? Más bien, lo que hay que hacer es buscar un poco de empatía, que es un poco difícil. ¿Eso sería más o menos lo que buscas, esa empatía cuando intentas invitar a los tuyos? Por supuesto, y es algo que me ha costado mucho. Inicialmente yo era todo lo contrario de lo que estoy diciendo ahorita. O sea, era una persona que cuando yo vivía una realidad te cuestionaba a ti de por qué tú no la vives. Incluso el veganismo, por ejemplo, que era algo que ha sido una parte grande de mi vida. Yo por mucho tiempo te cuestionaba por qué tú haces esto y por qué tú haces esto. Y luego fui aprendiendo que no importa lo que tú le demuestres a una persona y el camino que le enseñes, la persona eventualmente va a decidir lo que ellos quieren decidir. Y es importante aprender a vivir de esa forma. Total. Entonces, he aprendido a no exigir algo de alguien que tal vez no está listo para darlo, porque también a veces soy yo el que lo quiere. Entonces, yo creo que tiene a veces más que ver con uno, ¿eh? Claro, o sea, ¿qué corona tengo yo de poder pararme y decirle a una persona, tienes que ser feliz porque yo soy feliz, cuando no sé cuál es la lucha que ellos están pasando? Entonces, es un trabajo constante y creo que es importante que tratemos de estar presentes en nuestras vidas, porque todas estas cosas pasan y nosotros no les prestamos atención. Yo pongo este ejemplo siempre de, si te pregunto a ti, Gigi, ¿cuántos carros rojos has visto hoy? No tengo idea. Ni idea. Pero si yo te digo mañana, te pago $100 y me dices cuántos carros ves, tú los vas a ver todos. Cuento todos. Los vas a estar buscando en todas partes. Y te pediré que me pagues. Exacto. Por si acaso. Y te pagaría. Eso no me voy a olvidar. La idea es, nuestras oportunidades se presentan de la misma forma. Y si no estamos buscándolas, no las vamos a ver. Pero de igual manera, también estas oportunidades para crecer. Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien es impaciente con nosotros, lo más fácil es reaccionar de una manera explosiva, pero eso es una oportunidad para nosotros de definir quiénes queremos ser. Yo siempre le digo a mis estudiantes, todo lo que tú haces tiene tu nombre y tu apellido, al final del día. Entonces, ¿qué quieres que eso diga? En lo que haces te vas convirtiendo, lógico. Exacto, pero es con paciencia y con cariño. Y por eso lo vivo yo. No, y te quieren, José. O sea, Sí, eres alguien a quien quiero. quieren. O sea, los niños te quieren. O sea, ahorita lo vemos como que todo así, fuego, y vengo a quemarte, pero no. O sea, José es, los niños, los chicos lo quieren un montón. O sea, yo creo que yo te podría decir como de lo que veo de lejos, como puedes llegar a eso porque llegas a inspirar y porque muestras con el ejemplo. Y eso es lo que más llama la atención. Y creo que eso es lo que más hace que la gente también quiera acudir a uno y que, no sé, te escuchen y que lo que tú les digas terminen llegando. Nos reunimos antes como para que nos conozcamos así los tres. Y tú me has contado que tenías incluso en tus épocas de profesor, que no fueron hace mucho tiempo, que tú les ponías frases semanales, como yo decía, como en Wonder. Y José, no me vi esa película. Yo, ¿qué te pasa? Trato de alejarme. Tienes deber de vértela, pero trato de alejarme qué de todas esas increíble cosas, eso, sí. Para poder tratar de no copiar, sino de sentir algo que tal vez me nazca de verdad. Pero yo sé lo que se siente también en diferentes ámbitos de mi vida que no te vean, no ser importante. Y para mí es una oportunidad increíble servir. Se lo digo cuando doy estos talleres en gimnasios, cuando hablo con personas, que hayan estudiantes, personas jóvenes, todos los días,
que estén sentados al frente mío, yo tengo una responsabilidad gigante que va mucho más allá del contenido que les pueda enseñar, sino también de quién soy yo para ellos, claro, ¿verdad? Claro. La disciplina, yo les pongo, yo tengo mi reloj y mi reloj te da los segundos y no me dejarán mentir mis estudiantes allá atrás, Sí, es pero cierto. cuando están un segundo tarde, yo les pongo tarde, porque cuando suena el timbre se van. Y es poder decirles, yo voy a exigir eso de ti, pero de igual manera voy a exigir lo mejor de mí. Entonces sí, yo voy a exigir tu puntualidad, pero te voy a dar tu tiempo también. Entonces poder darles ese espacio donde ellos sientan que importan, porque de verdad me importan. Y hay una frase que a mí me encanta y va alejada un poco con esto, pero es, para el momento en el que un hombre se da cuenta que su papá tenía razón, tiene un hijo que piensa que él está equivocado. Muy bueno. ¿Ya? Yo pienso que los estudiantes piensan lo mismo de nosotros. Total. Porque te ven al frente y dicen, este man no me entiende, no ha vivido lo que yo he vivido, Claro. no No tiene tiene idea de lo que idea. es que te guste una chica, ¿Qué que vas a estén ver? andando chismes. Pero yo les digo a mis estudiantes, ¿ustedes creen que yo no estuve en su posición? O sea, yo estuve en la misma posición que ustedes. Somos iguales. Y ustedes ahorita me ven tan lejos. Y con justa razón, porque obviamente hay una diferencia de edad Claro. y de madurez y experiencia también. Pero muchos de los chicos también han pasado por cosas que merecen ser escuchados y valorados, porque a veces también como adultos menospreciamos a jóvenes o a otras personas porque pensamos, ellos no la han tenido tan difícil como yo. Claro. Pero... A ver, ahora, Se pierde volviendo, mucho. perdón que haga Sí, un sí, salto, sí. pero volviendo a ese punto en el donde cambias, en donde haces, es tu conversión, digamos, sales de esa caverna oscura y vuelves a conectar con la luz y con el positivismo. No me puedes decir que fue simplemente una caja de cereales que viste sino que algo más que te llevó un poco a tomar esa decisión. Honestamente, lo que pasó con mi hermano me rompió. O sea, me quebró por dentro. Y el Ironman fue para mí un testamento, para él, para mí, para todas las personas que puedan ver alrededor, que somos inquebrantables. Y lo digo por mi familia y por mí. Y esta es mi historia y por eso lo estoy diciendo de esta manera, no para hablar desde el punto del ego, pero simplemente para mí fue un testamento de demostrar, de hacer algo que solo el 0.01% de la población mundial lo ha hecho. Fue todo el trabajo que tuve que invertir, todo el sacrificio que tuve que hacer y obviamente con el apoyo de mi familia, con el apoyo de muchísimas personas, compañeros, de mi esposa. Nunca lo hice solo, Claro. pero para mí era eso. Y por eso llevaste la foto de tu hermano cuando en todo bueno, no sé si en todo o al final. Lo llevé al final, mi esposa la tenía, la verdad está el video. Ahí te lo dio. No es que estaba guardado. Para mí, mucha gente me decía, pero ¿por qué vas a hacer un Ironman? No estás listo, necesitas más tiempo. Y en verdad, lo que no sabían es que yo quería ir a sufrir y quería ir a transitar mis emociones a través de eso. Yo quería ir a enfrentarme a algo que me permita probar un poco el sufrimiento que tuve y superarlo de una manera física, de una manera en la que yo lo sintiera. Porque cuando uno sobrevive a una tragedia como esta, es difícil ponerlo en palabras, ya me siento mejor, o las cosas son un poco más sencillas. Pero cuando es 1 kilómetro más, lo sientes y lo ves y lo vives, ¿verdad? Te das cuenta, es mucho más visible para ti. Entonces, para mí, cada momento de ese Ironman, de las 15 horas y 45 minutos que me tomó, fue evidencia para mí de que esto me estaba costando, pero lo iba a hacer. Y cueste lo que me cueste, era mi testamento. Cueste lo que me cueste, no iba a dejar que lo que pasó con mi hermano me rompa hasta el punto en el que no iba a poder seguir. Y cueste lo que me cueste, yo iba a terminar ese Ironman así sea arrastrado en el piso. Y lo terminé. Mi esposa me dice, me da risa porque me dice, pero parecía que no había pasado nada. Pero yo pasé 4 horas de mi vida con los brazos dormidos, con las piernas dormidas, cuestionando si iba a poder sobrevivirlo. Claro. Y no tienes música, no tienes celular, ves personas que están dobladas, ves personas que se desmayan. O sea, también tu mente te comienza a jugar muchas cosas, es de noche, o sea, 15 horas, 45 minutos, es un mundo de emociones y de vivencias que uno luego a veces no sabe cómo encontrarse, pero es eso. Esa fue la caverna, entonces, ese fue entrar y salir con la luz. Terminarla fue ver la luz. Y salir con la foto de mi hermano y decir, aquí estamos, y aquí estamos fuertes. Y he encontrado que
que ese sentimiento es la forma en la que yo logro, porque bueno, y me encantaría también hablar de masculinidad, pero eventualmente como hombres es difícil y hablar un poco de las cosas que uno, por las cosas que uno pasa, ¿verdad? Y hasta tal detalle, en parte porque, y mi familia lo ve desde esta manera aquí, porque no quiero que la gente sepa necesariamente la cantidad de sufrimiento que yo he tenido, pero esta es una forma para mí de transitarla sin tener que decírselo a las demás personas, sin tener que compartirlo. Y no creo que esté mal, porque por eso estoy hablando aquí, claro. Pero estoy cirniendo ese dolor de una forma que me permita dar jugo a las demás personas. No dolor, ¿verdad? Porque lo que no quiero aquí es que la gente diga, chuta, qué pena, pobrecito él. Lo que quiero es que digan, yo también puedo. Claro. Yo también he pasado por cosas así o pasaré, porque el sufrimiento viene porque viene. Y si no les ha venido, espérense un ratito. Aguántense porque va a venir. Pero es eso, es cómo puedo hacerlo yo también. Oye, yo por si acaso ya me estás inspirando. Es como, trotamos el sábado. Ya, ¿verdad? Al menos 3. Es que ya troté 2.6 y no creo en nadie. Ya, el sábado 3 kilómetros, gracias. Oye, a mí ahorita que habías mencionado la Emily Tribe hace un rato, es una comunidad, ¿verdad? Y habías empezado como una comunidad de hombres. Correcto. Con otro amigo, ¿verdad? Correcto. Con un socio yo comencé una comunidad de transformación física y mental para hombres, ¿verdad? Y la idea era tratar de darle las herramientas a través del ejercicio. Usaban una frase, él y unos amigos de ellos que a mí me encanta, que es, enséñale lo que creen que quieren para que les puedas dar lo que necesitan, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los hombres necesitamos pensar que queremos estar en forma, pero ¿qué significa estar en forma, verdad? Es que te sientas más cómodo contigo mismo, que te sientas que eres capaz, que eres útil, ¿verdad? Satisfecho. Exacto. Entonces, a través del ejercicio, luego también teníamos estos Zooms que yo manejaba, que él manejaba, y hablábamos de libros, de, no sé si los han leído, pero Atomic Habits, por ejemplo, de 5 AM Club, y todo este tipo de cosas que te hablan sobre hábitos que te permiten superarte a ti mismo. Logramos impactar, yo creo que la vida de muchos hombres, cambiarlas de muchas formas para que dejen ciertas adicciones, ciertas cosas que los tenían con un peso encima. Son juzgados, digamos, ¿no? Y no son juzgados por una mujer, digamos, sino son juzgados por sus mismas malas pasiones. Exacto. Que es la principal forma, ¿no? Ahora la pornografía hace tanto daño. La masturbación compulsiva, las drogas de distintos sitios, el alcohol. Hay muchas cosas que están... Veces. Y son temas que son muy difíciles de hablar también. Claro. Y que el espacio es difícil de encontrarlo. Entonces, creamos un espacio así. Y fue muy bueno. Luego, por diferencias creativas, él y yo nos separamos y yo comencé mi propia comunidad, que luego fue para hombres y para mujeres también. Y era más o menos el mismo concepto, pero yo lo quise profesionalizar más. Tuve a nutricionistas, teníamos estos workouts comunitarios los fines de semana, en donde nos reuníamos y tú puedes compartir, porque esa es la importancia de la comunidad. Yo siempre lo menciono también. Poder compartir con personas que están pasando por lo mismo que tú o que quieren lograr lo mismo que tú es demasiado enriquecedor. O sea, si tú te juntas con gente que está fumando todo el tiempo, o eventualmente vas a fumar o el humo te va a afectar. Pero si te juntas con personas que te están aportando, eventualmente vas a comenzar a querer hacer esas cosas. Totalmente. Entonces, a través de eso me di cuenta no solo de la importancia de que a mí me servía trabajar con otras personas o estar con otras personas, sino de mi importancia de poder impactar. Y ahí acepté, y esto es algo que digo también en mis talleres, yo desde chiquito siempre pensé que era especial, ¿verdad? Y siempre me sentí como un líder, pero a través de interacciones en el colegio y de conversar con personas, uno comienza a apagar esas ideas que tiene. A dudar. Y a conformarse, ¿verdad? Ser muy polémico, por ejemplo, y conversar de ciertos temas. Así, no puede. Es cierto. Conversar de ciertos temas como se convierte en una situación que tú dices, bueno, prefiero quedarme callado. Y eventualmente comienzas a apagar ese fuego. Empiezas a callar. Que ya mencioné. Y yo me comencé a dar cuenta que tenía un llamado, que esto que yo tenía y sentía por dentro era real, que yo podía impactar a personas y que no estaba mal sentirlo, ¿verdad? Que por qué yo puedo ver a personas en Instagram, y creo que todos aquí seguimos a personas en Instagram que decimos, ay, mira qué lindo lo que dice, mira qué chévere lo que dice, lo repostean, pero cuando tu amigo lo dice, no paras bola, Claro. ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué yo no puedo ser esa persona que yo veo, que es inspiradora, que puede hablar de las cosas que importan, que puede ponernos un poco incómodos? Y comencé a aceptarlo.
Y a partir de eso comencé a hablar más. Me encanta. Y ahí he comenzado a tener más tracción con personas. Me encanta porque tengo estos talleres, tengo estos videos en donde la gente... Yo digo, bueno, es un video de lo que yo pienso, ¿verdad? Y de repente me llega un mensaje que dice, qué bestia, necesitaba esto hoy día. Claro. De un pana que entrena más duro que yo, que hace las cosas mejores que yo, que tiene una situación como que puede ser mejor que yo. Él me dice eso. Personas que se comenzaron a volar, incluso cuando comenzamos con esta comunidad de hombres. Ya. Recuerdo que a mi grupo de WhatsApp de amigos de colegio me comenzaban a molestar. Ya, pues cuenta, ¿qué es eso? Que ni sé qué cosa, la típica, porque Ya así... pues ven, igual que la Ajá. fea, ya pues ven. Y yo no les quería decir porque dije, bueno, ellos se van a burlar. Pero insistieron y yo dije, bueno, y les mandé el párrafo de lo que era la comunidad. Y 2 me escribieron por interno. Claro. Y me ¿no? dijeron, Ahí está, oye, ajá. cuéntame La más. colita, sí. Y entraron a la comunidad. Y logramos un impacto en ellos que yo comencé a entender. Yo también les estoy poniendo mis propias limitaciones a las otras personas. Y ahí comencé a entender, ábrete tú también, ¿verdad? El trabajo que les pides a ellos, tú no lo estás haciendo, hazlo también. Entonces... Ahora, estos tipos de comunidades se han revelado muy exitosas en distintos ámbitos también, en donde la gente puede empezar a abrir no solamente sus limitaciones, sino también a veces sus traumas, ¿no? Claro. Porque las limitaciones a veces no vienen solamente de lo que no alcanzo a hacer o de mis miedos pequeños, sino de traumas que están... ¿no? Recuerdo hace un poco de tiempo que hablando con una persona, me contó que participó en uno de estos, no en el tuyo, porque es Lo hubieses mucho mayor. atendido bien. No, Claro, por supuesto. que era una cuestión de donde hablaban todos juntos en una comunidad donde hablaban tal, y era en un ejercicio de su empresa, o sea, era una cuestión más bien, y de repente el instructor empezó a presionar, y él sintió la necesidad de compartir con la gente que estaba en ese instante que había sido abusado de niño. Una cosa, claro, todo, o sea, pero fue decirlo y él se sintió de la mitad Liberado. del peso, o sea, la mitad del peso. Y decía, qué estupidez, o sea, me pasé toda mi vida con esto un poco siempre por detrás, y ahora que lo he soltado, y a hombre, conocían sus hijos, que, o sea, que de esto se entere su familia, su entorno y tal, fue para él muy liberador. Cuento esto porque me parece que este trabajo entra en distintos ámbitos, ¿no? Uno es, por supuesto, el de superar tus miedos, pero hay que superar tantas cosas. Y viéndolo, si quieres, desde una perspectiva cristiana, yo creo que es también el Espíritu Santo el que nos mueve un poco a esto, a juntarnos con los que nos pueden hacer bien y luego a darnos estas posibilidades de expresarnos para abrir esas heridas, miedos, a veces una cosa de la que no se habla, pero creo que la has tocado tú medio de reojo ahí, es el resentimiento. A veces es el resentimiento el que te limita, no es un miedo, es tu resentimiento. Y cuando no lo has trabajado, no lo has computado, no te has dado cuenta de lo terrible que es para ti, eso lo vas a llevar siempre como un peso infinito encima de tu espalda, ¿no? Yo comparto esta frase mucho con mis estudiantes. A mí me encantan las frases, sobre todo cuando puedo trabajar sobre ellas, que dice, no eres una gota del océano, eres el océano en una gota, ¿verdad? Y creo que esto representa que uno como humano, de los 9 billones de humanos que hay, obviamente se siente tan importante, pero al mismo tiempo tan insignificante. Y creo que es un ejercicio que nos ayuda mucho cuando te puedes separar de ti mismo y ver que lo que te ha pasado o las interacciones que tienen, incluso cuando alguien te trata mal o es grosero contigo, no es un daño directo hacia ti. Lo puedes tratar de separar del peso que traía y lo puedes convertir también en algo muy pesado para ti. A mí me han dicho insultos, me han faltado el respeto, estudiantes también a veces, adultos, personas en redes, y yo puedo decidir que eso me ofenda o no. Claro. Y es más, a veces decidimos. Conscientemente digo, no, A veces yo me ofendo. hoy día no voy a aguantar ese comentario. Pero en otro momento dice, hey, cuida tu boca. Yo me he dado cuenta que vivimos mucho mejor cuando podemos
despegarnos de todo ese peso que a veces le damos a las cosas. La frase de la semana pasada, porque ahora ya no soy profesor, pero ahora tengo mi oficina, y lo que hago es que los lunes pongo la frase afuera de la oficina. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Voy a ir. La voy a ver el lunes. Buenísimo, Ya. buenísimo. Va a ser una nueva. Pondré foto. Ven ven mañana para que veas la de esta semana Ya. y el lunes ves la otra. Listo. La de la semana pasada era tu dolor no es grande por lo que te pasó, sino por la historia que estás contando alrededor de esa herida. Exactamente. Entonces, Es exactamente. yo pudiera estar sentado aquí contando mi historia de mi herida y qué tan mala fue para mí, pero al contrario, decidí escribir una historia que me permita hacer más. Entonces, de esa misma manera, cuando alguien te insulta, cuando te faltan respeto, Claro. cuando se te cruzan, y Es yo también el lucho con concepto- eso. El concepto de lamerse las heridas. Sí, Lamerse las heridas lo único que hace es agrandarlas, hacer que no se puedan cicatrizar. Y lastimosamente mucha gente vive en eso. sí. Tienen un padre violento, por ejemplo, y eso les ha marcado de tal forma que siempre están dando como vueltas y con una situación de inconformidad interior y tal. Cuando, uno se da cuenta y lo aceptas, lo llevas y intentas salir adelante, ¿no? Cuando no sales adelante es cuando es el resentimiento, el miedo, la frustración, tal. Digo, Vamos. este caso porque es tal vez más típico, pero hay tantas cosas, o no sé, ¿no? En un matrimonio la infidelidad, o un padre que se va con alguien más, o en una relación de amigos que te metan un puñal por la espalda, que te dejen fuera, que no te hayan hecho partícipes tus hermanos de una herencia. Hay tantas cosas que pueden generar heridas y que efectivamente si uno se da todo el tiempo del mundo para darle vueltas, sabes que hace un poco de tiempo me contrataron la gente de Hallow para hacer una... Ah, es verdad, sí, del rencor. la novena del perdón. Del perdón, Ya. del rencor. Fue Sí, negativo, sí. discúlpenme. Pero Pero era para eso. o sea, yo cuando estaba, pero son 9 capítulos, o sea, cuando estaba trabajando eso, lo hice el año pasado en Colombia, siempre estás pensando como, a ver, ¿cuáles son las cosas que tienes que perdonar más heavy, ¿no? Tal. Pero la verdad es que después me ha ido contactando mucha gente y las cosas que tienen que perdonar son completamente distintas a las que yo planteaba cuando creé esa... Porque el ámbito humano es tan rico y los humanos a veces somos tan tontos, o sea, que buscamos realmente formas de sufrir. Y en lugar de liberarnos de ese sufrimiento, lo hacemos todavía más enrevesado para que duela más. Y cada vez más, no puede ser, o sea, es agotador. Y yo creo que hay que aprender a sufrir, pero también hay que aprender a soltar las cosas y darse cuenta que efectivamente la cruz, cuando te juntas a la cruz y cuando la llevas y la tomas, te das cuenta que no pesaba tanto. No, y también aprender a sanar, porque a veces que uno puede decir sí, pero a veces uno puede necesitar la ayuda de un tercero y es Por como, y supuesto. es Sí, claro. válido y así que Total. si te Claro. das cuenta que no puedes simplemente abrazarla y necesitas a alguien que te ayude a agarrarla, o sea, Claro, no, y Total. yo estoy aquí también por la ayuda y el apoyo una vez más lo voy a decir siempre, porque en serio no estuviera aquí si no fuera eso. Mi esposa, mis papás, mis hermanas, mis amigos, Claro. muchísimas personas que siempre están pendientes. Ahora, eso conecta mucho con el tema de la masculinidad, Correcto, sí. porque yo creo que el hombre necesita ayuda. O sea, Sí. el hombre necesita otros hombres que le ayuden y que le comprendan y que le den ese ánimo para salir, ¿no? específicamente más hombres. O sea, por Tengo supuesto que opinión. una mujer te puede ayudar también en ese campo, pero el hombre necesita ser entendido en su dimensión de varón, me parece. O Me sea, parece interesante. yo no sé, a mí me encanta esta escena de Titanic, que además es una cosa que sucedió realmente, que cuando se va a ya hundir, ya se chocan contra los icebergs, habían muy pocas barcazas para el número de gente que salía. Entonces empezaron a embarcar a mujeres, niños, y un grupo de hombres ya se dio cuenta que se iban a quedar ahí. Entonces, una vez que ya terminaron ese trabajo, se fueron a poner sus mejores galas y juntos fueron al morir salón. con dignidad. A morir con dignidad. Ya, eso es muy masculino. O sea, el masculino, porque ese hombre está ahí para dar la vida. Y cuando está rodeado de otros hombres que van por lo mismo,
Entonces, esa fraternidad masculina, digamos, o no sé si, o esa masculinidad. Ese fuego que te quema. Sí, diría hace que Militank. claro, por eso el hombre tiene que tener al lado siempre a alguien más, me ¿Sabes parece. Yo escuché el otro día un podcast de Jordan Peterson y decía que hablaba de la crisis en la masculinidad y decía que un hombre, ¿sí? O sea, ¿qué es ser masculino? Es poder sostener la adversidad. Y me quedé, wow, o sea, Tienes que ser loco. capaz. Claro. Y creo que, y hablamos de la masculinidad, obviamente las mujeres tienen sus propios roles. Yo creo que lo que estamos hablando acá también es que entre hombres nos entendemos de la dimensión del hombre, ¿verdad? Pero creo que sí, creo que hoy en día a través de las redes esa idea de la masculinidad también se ha cuestionado muchísimo. O es mal Y vista también. También es mal vista y habrán puntos que son muy reales también y la conversación... La agresividad. Exacto, por supuesto. Pero también hay unas partes que se pierden, que es la capacidad de sostener a otras personas. Físicamente, emocionalmente, también económicamente. Yo siempre lo digo, o sea... A veces la gente dice, que fuiste a levantar peso y tirarlo al piso varias veces. Y yo digo, o sea, estoy practicando por si a mi esposa algún día le pasa algo y me toca levantarle y llevarla 2 pisos Es abajo. un caballero, me encanta. ¿Verdad? Un aplauso O sea, para Militar. Me encanta. Bien, te cansaste bien, Ojalá, Melanie. ojalá. Creo que es muy bueno poder, y yo lo tomo muy a pecho, porque obviamente en los colegios la mayoría de las personas que trabajan en los staff son mujeres y creo que tienen un rol increíble que el hombre no puede cumplir en la vida, afuera de los colegios, pero en el colegio también. Y creo que mi rol como hombre también lo he tomado en demostrar que podemos ser... Jordan Peterson también hablaba sobre la violencia y que un hombre debe tener la capacidad de ser violento para poder decidir ser pacífico. Que si tú no decides ser pacífico, entonces no estás decidiendo poder sobrellevar esa adversidad, sino que simplemente eres una víctima de lo que te está pasando. Solo reacciones. Exacto. Entonces, yo siento que puedo demostrar que soy capaz. Físicamente también entreno jiu-jitsu. Ahorita no porque me he dedicado mucho a correr y todo, pero las artes marciales me han encantado. Es algo que también mi papá me dio desde siempre a mí y a mi hermano. Pero también puedo ser muy sensible. Y pueden confiar en mí las estudiantes mujeres también. Porque saben que también tengo esa parte emocional que está disponible y que está trabajada también. Porque creo que tenemos muchas habilidades que nos las dan, como humanos las tenemos, pero no las trabajamos. Pensamos que y yo siempre digo esto, nada bueno pasa por casualidad. Yo de casualidad no voy a ser un buen esposo. Y me cuesta todavía, y mi esposa lo sabe también. Yo de casualidad no voy a ser un buen esposo. Tengo que trabajar todos los días para asegurarme que voy a ser un buen esposo. Totalmente. Yo de casualidad no voy a ser un buen hermano para mis hermanas. Tengo que trabajar para hacerlo. Entonces, es esa conexión con mi lado emocional también que me permite ser una persona que es capaz físicamente, pero que también es capaz emocionalmente de estar ahí para las dos personas, para los que me necesiten, los estudiantes hombres, las estudiantes mujeres y todas las personas de mi vida también. Me encanta. Wow, José. Trato, por si acaso. Hablo mucho de quién quiero ser, por si acaso, pero en verdad los que me conocen también saben que me falta muchísimo y que es un camino que nunca acaba. Creo que yo nunca voy a ser el mejor esposo, nunca, hasta el día que me muera, nunca voy a ser el mejor hijo y Dios sabe que no les puedo pagar nunca a mis padres todo lo que me han dado. Pero tengo que morir tratando. Claro. Y creo que todos tenemos que morir tratando ¿sabes de eso, serlo. Volviendo a San Pablo, ya, hay una carta que se llama Carta a Timoteo, que es una carta cortita, él está ya al final de su vida y empieza a despedirse, porque sabe que de hecho poco tiempo después le van a cortar la cabeza. Y dice, he corrido la buena carrera, ¿no? He alcanzado la meta, voy a recibir la corona merecida. Ya, a mí siempre me ha conmovido esa parte porque es un hombre que durante toda su vida fue fuego y con esa convicción de que iba hacia un norte, no un fuego como el demonio de Tasmania, se quema por aquí, se quema por acá, no de impulsivo. No, sino Con que dirección. iba hacia un sitio, ¿no? Que era donde, bueno, el reino de los cielos, o sea, él iba a transmitir ese fuego para que muchos le conozcan a Jesús y para que mucha gente también mejore como personas. Y eso lo consiguió hasta el final de su vida. Y por eso esa carta es como el testimonio, ¿no? O sea, estoy contento de haberlo hecho. Después de haber sufrido como el que más, porque San Pablo le apedrearon 2 veces, naufragó 2 o 3 veces, estuvo
2 días en el alta mar agarrado de una tabla. Le dieron un castigo que se llamaba de 40 palos o -1, o sea, que les golpeaban con unas varas, que se calculaba cuando te golpeaban 40 veces con esa vara, te mataban. Entonces, este era 40 -1, o sea, para dejarte en plan, aquí, ya eso lo hicieron 4 veces, o sea, un hombre que había sufrido mucho, pero a la vez un hombre que desde el principio tuvo, ¿no? Te digo, es la masculinidad que me parece. Eso no le podrías exigir a una mujer, pero en cambio el hombre sí está para eso. La mujer, en cambio, le complementa, ¿no? Bueno, podríamos conversar muchas más cosas al respecto. Claro. Ah, hay preguntas. Pregunta. Wow, ¿A qué hora te hemos callas? sido Me dice. avisados. ¿A qué hora dice el pilas? Qué cool. Ah, ok. Pilas. Perdón. Me contagié. ¿Crees que cuando somos disciplinados fomentamos la motivación? He sentido que muchas veces cuando decido seguir, me doy cuenta que lo disfruto más y quiero más, porque me doy cuenta que puedo más. Creo que se ve muy mal a la motivación hoy en día. Se piensa que, me parece excelente, la disciplina es lo que te va a llevar a conseguir esas cosas, pero la motivación existe y es importante que la encontremos y la valoremos en su medida, ¿verdad? De repente una canción sí te permite cambiar tu estado de ánimo, te permite correr más rápido, te permite hacer más. De repente un mensaje de un familiar. Yo a veces cuando me sentía triste, cuando estaba en los Estados Unidos, llamaba a mi hermanita pequeña y hablaba con ella y esto me daba a mí mucha energía. Obviamente eso no me va a sacar para adelante toda la vida, pero la motivación también sirve. Entonces, algo que también les quiero decir y compartir es que somos capaces de crear la versión nuestra que queremos crear. Y creo que muchas personas a veces aceptamos lo que la vida nos da y nos convertimos en lo que la vida nos quiere que nos convirtamos. Pero todos somos capaces de convertirnos en esa versión que queremos ser. Ya sea en el ámbito profesional. Mi mamá, por ejemplo, es un ejemplo increíble. Después de tener una carrera exitosa en la educación por más de 20 años, ahora está buscando una carrera en leyes y está cursando esa carrera también. Entonces, a veces pensamos que ya no podemos hacer algo, que ya no podemos lograr algo porque ya no decidimos seguir un cierto camino. Y los estudiantes hoy día lo estaba conversando. A veces algunos piensan que tienen que decidir cuál es la carrera que va a definir el resto de sus vidas. Y no tienen idea que eso simplemente es un paso que van a tomar. Y no es definitorio y no pasa nada si te equivocas, si cambias de carrera, Total. si te gradúas y luego haces otra cosa. Pero uf. la evidencia que tú te das a ti mismo es lo que te va a permitir seguir. Y si tú te levantas y pones la alarma y te levantas con esa alarma, te dices a ti mismo, puedes, Claro. eres capaz. Y eso te va a servir cuando enfrentes una montaña, físicamente o metafóricamente, porque vas a decir, yo tuve esos retos que me puse de manera controlada y ahora los puedo sobrepasar. Entonces, es darte evidencia a ti mismo. Es además el hábito que se va haciendo poco a poco, ¿no? O sea, ¿quieres cambiar el mundo? Tiende tu cama. O sea, quieres empezar a hacer cosas. Me falta todavía. Levántate a tiempo. Y me Mary se mata levanto, la risa, ya pero vas no a ver, tiendo la mañana cama. pagas. No, pero, y yo lo digo todo el tiempo, y una de las partes de contar mi historia es que yo no siempre fui así. Yo no fui una persona de la mañana, como que le dicen un morning person. Yo antes decía, y literalmente me cuoteo a mí mismo diciendo, cualquier alarma que comience con el 5 adelante es lo peor que te puede pasar. Y ahora me levanto a las 4 de la mañana. Claro. Y me cuesta, pero ahora soy una persona que lo hace constantemente, todos los días. Y todos los días yo me levanto y mi esposa me dice, no, a veces me dice, quédate. Y yo quiero quedarme, pero llegué a un momento a ponerlo en palabras y a decírselo a ella también. Irme me hace mejor para ti. Hace poco subí un video con ella también, en el que justo antes de la carrera de 54 kilómetros, que yo me iba a ir en un bus y nos íbamos 1 hora de viaje para comenzar en un pueblo y luego coger la montaña, y no le iba a ver yo sabía que no le iba a ver en 12 horas, y pongo la frase, porque justo me pone la mano así, yo le doy la mano y pongo la frase, para cuando regrese voy a ser un mejor hombre. Ah, Y son esas cosas muy bueno. difíciles Qué que lindo. podemos hacer, y me falta todavía, pero cuando son esas cosas difíciles que nos convierten en mejores versiones para las personas De que lo acuerdo. necesitan. Muy Entonces, sí, es esa evidencia que te das a ti mismo que te permite sentirte Pues, mejor contigo mismo. me encanta, qué increíble. A ver, Y de igual manera funciona al revés, por si acaso. Cuando no puedes,
tú te estás dando evidencia de que no puedes. Porque pones la alarma y no te levantas y dices, ay, mañana. Y al día siguiente, ¿qué vas a creer? Claro. Que va a ser como el día anterior. Va a ser difícil. No lo vas a querer hacer y eventualmente vas apagando ese fuego. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero creo que partiendo de este dolor muy fuerte que desde donde nace, digamos, esta conversión a ser una persona luz, digamos, una persona energía o positiva. ¡Fuego! ¡Qué luz, fuego! Yo una vez salí un video diciendo, eres luz, y después me di cuenta y puse, no puedo creer que acabo de decir eres luz, que es una frase tan así, cursi, pero sí. yo uso mucho Eres el una fuego. persona Sí. luminosa, tú eres sí. fuego. Pero es la A mí luz me dicen también. de vez en cuando soy luminoso y digo, debe ser el reflejo de lo blanco, ¿no? Pero Claro. bueno, ok. De Sotana Blanca. Pero este cambio, esta conversión que parte del dolor, pero que llega luego a una transformación que busca, además, no solo impactar en ti, sino en todos los que están alrededor. Luego nos has hablado un poco de cómo el deporte ha funcionado en esto, de ese vencerte hasta el dolor para cambiar, y luego de estos grupos humanos que has intentado ir impactando y que para salir de adicciones, para salir de sus miedos, de sus frustraciones, de sus rencores, que son verdaderas tribus, ¿no? Finalmente hemos hablado un poco de masculinidad, de la necesidad de ser varones, hombres, que también tienen su sensibilidad, pero sobre todo que nos ayudamos para dar la vida por los demás. Y esta última parte que me parece súper buena de eso, ¿no? De dejar marca y de que esto sea ¿no? para ser un hombre que sigue marcándose y caminando y siendo una mejor versión con el pasito anterior, el pasito siguiente que te va llevando justo a esa. Chévere, muy bien. Increíble. Muchísimas gracias. José, viene la parte más chévere del podcast. La plena final, que son unas preguntas que nos hacemos siempre al final ya como para alivianarnos, porque a veces terminamos muy denso. muy densos, exacto, como para alivianar el asunto. Entonces tenemos una pregunta, que es la primera, que es la pregunta OG, que le hemos hecho a todos los invitados. Así que solo vas a responder tú a esta pregunta, porque el padre y yo ya la respondimos. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Hay demasiados consejos que he recibido toda mi vida que han sido demasiado buenos, pero mi papá siempre me comparte algo que mi abuela decía. Y era, en vida, hermano, en vida. ¿En vida? En vida. Ah, o sea, hazlo ya. Hazlo cuando la gente no esperes está a que la gente... aquí. Claro, oye, ¿verdad? muy bueno. Muy bueno. Y creo que ese consejo es importantísimo porque debemos saber que la vida es hermosa, es un regalo y hay que aprovecharla mientras la tenemos porque no dura para siempre. Las personas que tienen alrededor, que están aquí con ustedes o que están en casa esperándolos o que están en el celular, valórenlos. Si tienen la oportunidad, escríbanles, díganles que los aman, vivan la vida que quieren vivir. El ejercicio también no es llevarlo a ese punto de solo el dolor, sino simplemente probar algo que pensabas que era imposible hacer. Entonces arriésguense, vivan esa vida y prueben todo lo que quieran probar, porque cuando se vayan de aquí, tienen o historias o arrepentimientos. Entonces, eso, en vida. Y aprecien, valoren, viven todo lo que tengan porque no hay otra, creo. Wow, me encanta. Padre. Espero que se pueda aplicar. Mejor canción para hacer ejercicio. Yo hago ejercicio que no creas. Ah, ya no sabía, no sabía. Fuertes No, sí declaraciones. se nota, padre, ese es un hombre ahí fuerte, que sostiene. O sea, The Eye of the Tiger cuando quieres darle así. Ah. ¡Ah! No, Está ¿cierto? bueno, está bueno. Cuando está quiere bueno. poner fuego. Sí, para que veas. O luz. O luz. Tú, José. Depende del mood, pero creo que cualquier cosa de Linkin Park, hoy día les ponía a los estudiantes Dragon Ball Z y Linkin Park y para mí eso es Dragon Ball Z, qué increíble. buenazo, sí. Chuzos. Yo sería Party in the USA. Algo alegre, sí, como que te ponga arriba. Está bien. Sí, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo, sí. Y la última canción, si solo pudieras comer lo mismo todos los días, ¿qué sería, padre? Yo primero. Sí. Aunque ustedes no crean, fruta. No. Sí. Desayuno, almuerzo y cena. La proteína. O sea,
Si me dices que yo escogería fruta. Wow, bueno, está bien, voy a aceptarlo. Pues sí, o sea... No, lo voy a aceptar. Yo iba a elegir guineo también. ¿En serio? Ah, bueno, ya. Porque me parece que es la fruta más versátil. Pero si es la versión no sana, las conitos de chocolate. Top, toda la vida. Qué risa. Los reales saben. los Conitos reales saben. anfísenos. Por favor, llevo yo- años pidiéndolo. Uy, lo contrario. Yo tengo dos opciones. Huevos con aguacate o parrillada. Ya. Así algo que me sostenga y me dé proteína. Pero es músculo. trampa, pues, porque estás Pero diciendo es la cosas más que tienen chiquita de aquí, 1000 cosas. Y nosotros aquí a yo fruta- soy militante. O sea, huevo con aguacates y jugo de naranja y toda la mira, vaina. aquí Yo donde pensé tú que era me ves, literalmente una cosa, sí. Que no mido ni 1,50 m, yo desayuno todos los días de Dios 3 huevos. Y a veces le pongo tocino y a veces le agrego aguacate. O sea, No, muy bueno. sí, Está para bien, que está vean. bien. Bueno, esto fue La Plena. Muchísimas gracias a los que han venido, donde conversamos de las cosas que nos importan, donde compartimos nuestras inquietudes. Así que corre a seguirnos en Spotify, en Instagram, en YouTube y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. ¡Pilas!